Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro quinto episodio. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla, pero definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado de la comunidad. Estoy muy contenta. Alejandro Calderón, sobreviviente, emprendedor, persona trans. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Pues poquito nervioso, pero bien, feliz. ¿Emocionado? Sí, Muy bien. Oye, quisiera que nos empezaras contando un poquito, pues, de tu familia, de tu infancia, cómo fue tu contexto. ok. Bueno, yo soy de aquí, de Morelia. Ujú. ¿Aquí naciste? Sí. Este, pues, eh, tengo una hermana mayor, me gana con 8 años. Mis papás son divorciados. Cada quien, bueno, mi papá tiene su familia y yo vivo con mi mamá. Em, eh, Se separaron cuando yo tenía como 8 años, más o menos. Y ¿cómo se llama? La relación con mi papá es un poco complicada, pero, pues, nos vemos de vez en cuando, y con mi mamá, pues, todo bien. Eh, es muy buena relación con mi mamá y con mi hermana también. Este, no sé. ¿Solo tienes una hermana? Sí, solo una hermana. Ok. Y cuando tú estabas, o sea, antes de que se divorciaran tus papás, cuando vivías en el contexto familiar, ¿cómo era la dinámica familiar? ¿Te llevabas mal con tus papás? ¿Te llevabas mal con tu papá desde entonces? ¿O todo esto sucedió hasta que se divorciaron? No, yo quería mucho a mi papá, bueno, lo quiero, Sí. pero yo como que convivía más con él en ese tiempo, porque mi mamá trabajaba, entonces con quien yo me quedaba era con mi papá. Eh, y pues era casi todo el día estar con él. Y pues para mí era como ahorita mi mamá, ¿no? Como todo para mí, porque pues mi mamá por su trabajo casi no puede estar en casa. Pero pues pasa esto de que él se va y pues yo como que, yo tenía 8 años, yo como que no lo entendía muy bien, no sabía como que si iba a regresar o qué pasó. Ujú. Y aunque me lo explicó en ese tiempo, como que igual yo no sabía bien. Y conforme fueron pasando los años, pues fui entendiendo, pues como que él ya tenía otros intereses, ¿no? Ya como que, es que yo pienso que quizás nosotros no le importábamos tanto, pero no sé él cómo lo vea, ¿verdad? Ujú. O sea, quizás yo me estoy equivocando, pero yo lo sentí así, como, Sí. ajá, y ahí como que empezó ese conflicto con él. Oye, y cuando, o sea, él trabajaba desde casa y la que mantenía o no trabajaba definitivamente. Sí trabajaba. Mi mamá le ayudó a poner un negocio como de, así como chacharitas, como juguetitos, trompos, cosas así, Ujú. en ese tiempo, pero como que no lo aprovechaba. O sea, era como de que ganaba dinero y se lo gastaba en cosas para él. O sea, no era como que aportara a la casa o así, no. O sea, tu mamá era la que mantenía la casa al cien por Sí, ciento. sí. Wow, la que solventaba. Eso es muy poco común. Sí, pero pues es que mi papá era como, es que aquí entra su papá, mi abuelo. Entonces, él le decía así como de que las mujeres son las que tienen que mantener el hogar y muy machista, él. Entonces le decía: "No, tú no tienes que trabajar, ella lo tiene que hacer", o no sé, como, no sé si es machismo o Ujú. qué vendría siendo, pero él era como de ese pensar, como de que ella se quiso casar, ella tiene que hacer esto, ¿no? O sea, como mantener y no sé. Sí, es una filosofía algo extraña, porque lo que regularmente, normalmente los hombres súper machistas sí tienen, o sea, de filosofía es lo contrario, es de nosotros como hombres vamos a proveer y vamos a hacer y vamos a volver, ¿no? Por eso no sé si sea machismo o qué sería ahí. No sé, la verdad, o sea, yo creo que es como más como matriarcado, yo diría. Bueno. ¿No? En lugar de patriarcado. Ya. Entonces era así. Entonces era como que decía, bueno, pues, y aparte él se alejó como cuando mi mamá estaba embarazada de mí, Ujú. lo que me cuentan, la verdad, yo no he escuchado su versión, Sí. porque te platico, yo como que estuve hasta los 8 años con él y ya no sé nada de él, o sea,
no sé nada de su vida, Nada, nada. nada. O sea, los dejó No. a los 8, cuando tú tenías como 8 años. Sí, yo tenía 8 años Tu cuando hermana te lleva 8. ajá, Entonces tu hermana tenía 16, tú tenías 8 y las deja a todas. Ajá. ¿Y él a dónde se va? bueno, no nos dejó, sino que mi mamá lo corrió, porque se cansó Claro, de todo esto. de la carga que llevaba y de que ya no llegaba. O sea, decía: "Es que se murió un amigo, y al próximo fin de semana se moría otro amigo", y así se morían todos sus amigos. Claro, Entonces, no llegaba el fin de semana, claro. y mi mamá como de, pues, ¿qué está ¿Qué pasando, está no? pasando? ¿Qué es Sí, sí, esto? sí, sí, sí. Y pues sí, ella lo corrió y, pues, él se fue. O sea, Y cuando se separaron, o sea, él se fue, dejó de verlas a ustedes. ajá, como que de repente sí nos iba a ver, no sé cada cierto qué tiempo iba. Ujú. Porque como que tengo todo eso de tiempo medio bloqueado, como que no me acuerdo de muchas cosas. No sé si tenga que ver por lo mismo de que como que le agarré este corajito, no sé, pero a lo mejor como unas 2 veces al mes o algo así, iba a vernos hasta que un día, pues, yo le decía a mi mamá así como de, pues, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a venir? ¿O por qué tarda Sí, tanto, no? ¿qué Y onda? fue que ella le dijo: "Tienes que hablar con tus hijas y decirles qué está pasando". Y ya fue como que, él un día nos sentamos los 4 y nos dijo que él ya tenía otra pareja, que ya tenía como que varios tiempo con esta persona. Y, y pues, como que en ese tiempo yo tampoco le tomé mucha no entendía cómo era eso, ¿no? Entonces, como que lo dejé pasar y igual nos seguíamos viendo. Y cuando el tiempo que estuvo con esta persona, yo sí lo empecé a ver como que un poquito más constante, pero era por la persona con la que estaba, que ella le decía como de: "Oye, pues estate al pendiente de tus hijas", y así, ¿no? Cuando íbamos a visitarla, ella nos daba dinero en vez de que mi papá nos diera dinero. ¿Cómo crees? O sea, ella era mucho, la pareja de tu papá era mucho más consciente que él. O entiendo. Pero eso ya lo empecé a notar hasta ahora más grande, porque cuando en ese tiempo como que no lo veía yo, Ujú. pero sí, hasta después lo noté. Sí, de chiquitos no nos damos tanta cuenta de eso. Oye, ¿y existía algún tipo de violencia en tu casa? O sea, que tú hayas visto desde muy chiquita, o sea, en plan que, pues sí, o sea, violencia tanto emocional, económica, verbal, Sí, había, física, pues, no había, no teníamos mucho dinero por lo mismo de que mi mamá como llevaba toda la la carga, carga. era complicado a veces, o sea, no había veces para comer, la que estaba ahí al pendiente era más bien la mamá de mi mamá, mi abuelita, Ujú, era la que de repente nos decía así como, pues vénganse para acá para la casa y acá se quedan, ujú. porque pues mi papá se perdía días y no sabíamos qué onda, o sea, según él sí iba a trabajar a Pátzcuaro, pero no sabemos si sí iba a trabajar. A veces se llevaba a mi hermana y de hecho ella una vez llevó a mi mamá a Pátzcuaro y le dijo en dónde se quedaba. Y mi mamá dice pues que ella piensa que quizás allá tenía otra familia, pero él nunca nos dijo, o sea, como que él siempre decía que no, que era puro trabajo, pero como era trabajo y nunca aportaba dinero. O sea, yo digo, está raro ese trabajo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, o sea, bueno, no sabes si hubo infidelidades y tal, pero lo sospechan. Mm, pues cuando te digo que él no llegaba los fines de semana y después de tiempo nos dijo que ya llevaba tiempo con esta persona, entonces ahí sí era, pues, infiel. Claro, claro. Sí. ¿Y no tenía algún problema como de alcoholismo o algo por el No, estilo? ¿No? no tenía ninguna adicción. Bueno, no la tiene hasta el momento que yo la sepa, no, nunca fue. Sí es como que se toma una cerveza, pero no Sí, sí, se sí. O emborracha. sea, me refiero a que no se iba, o sea, todo el fin de semana por irse de fiesta, pues, de que se perdieron, ¿no? Okey, y entonces, después de este tiempo que tu papá dejó a la segunda, bueno, a la siguiente pareja que tuvo, que los vio un poco más constantemente, después de eso, ¿ya nunca lo volvieron a ver? Sí, pero con esta otra pareja que ahora tiene actualmente, como que es un poquito más. Fue ahí cuando se empezó a alejar más, o sea, como Ujú, que ya lo noté de que ya no nos hablaba, ya no estaba al pendiente de nosotros para nada. O sea, obviamente ya habíamos crecido también más, mi hermana pues todavía más, ujú. pero yo pues todavía era menor de edad y y no, o sea, ya no era lo mismo.
y más bien yo lo buscaba. Hubo un tiempo en que yo lo busqué mucho como de, oye, hay que salir a comer, oye, esto, pero como que decía, ah, sí, tal día, y no, o sea, era como, oye, que me cancelaba o cosas así. Ujú. Entonces yo empecé a como a perder el interés, como de buscarlo, porque pues realmente yo no tenía que buscarlo, más bien tendría que ser al revés, o no sé si esté mal Ujú. o así lo pienso yo, ¿no? Sí. Pero ya más bien cuando ahora es como que él me busca y de ahí trata de hablarme, pero pues yo ya no es lo mismo, Tú ya no tienes interés. ya no tengo yo interés ahora. ¿Y cómo es tu relación con su familia? No tengo contacto con No tienes ninguna relación con no. la familia De paterna. hecho, hace poquito, yo había decidido ya no tener contacto tampoco con él, porque fue cuando hablé de esto que me pasó, y él siguió apoyando, pues, a mi abusador. Sí. Entonces, eso como que me dolió mucho. Sí, Claro, me pegó claro, mucho. claro. Oye, ya que nos mencionas esta parte, quisiera que nos platicaras qué es lo primero que te acuerdas de tus abusos. Mm, no recuerdo exactamente como qué edad tenía, pero más o menos como de los 4 a 6 años. Yo como que, lo que más me acuerdo es como de esa edad, y son como en los años que yo pienso que pasó esto. Em, yo como mi mamá trabajaba, pues, todo el día, ellos me encargaban con su papá, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo. Y él ¿Solo a ti o a ti a tu hermana? No, mi hermana ya era un poco más grande y como estaba en la secundaria o así, creo que iba en la tarde, entonces por la tarde ya no estaba. Y pues me quedaba con él y con mi abuelita y con sus hijas y así. Pero como ellas también trabajaban así, casi siempre estaba nada más solo con él y con mi abuelita, pero a veces mi abuelita salía y así, y solo me quedaba con él. Entonces, pues ahí fue cuando, en esos momentos era cuando él, pues, aprovechaba, pues, la soledad, ¿no? De nosotros Ujú. y, pues, cometía estas cosas. Entonces, tú eras una niña en este entonces de 4 o 5 años, te dejaban en la casa de tu abuelo y él, ¿qué recuerdas que te hacía? Hay una ocasión que me acuerdo que estábamos en su cuarto de él y él me decía: "Vamos a ver la tele". Y pues yo, pues, quería ver la tele, ¿no? Ujú. Y ya nos subíamos y estábamos ahí, pero él siempre me decía: "Hay que acostarnos y hay que cobijarnos". Y pues yo no sabía como, pues, realmente sus intenciones, ¿no? Y pues nos acostábamos y nos poníamos a ver la tele y de repente empezaba como a acariciarme las piernas, a tocarme y hasta mi zona obviamente íntima, pero, o sea, yo como que en mí sentía que eso estaba mal y me daba mucho miedo, pero él me amenazaba. Hace cuenta que me decía que si me gustaba lo que me estaba haciendo. Y pues yo no le contestaba, yo como que estaba en shock o no sabía qué responderle realmente porque no sabía qué onda, ¿no? Ujú. Te Y paralizabas. ajá, y me decía: "¿Te gusta o no?". Y yo no le contestaba, yo me quedaba así. Y él cuando terminaban ese tipo de cosas, me decía que si yo le contaba eso a mi mamá, él iba a matar a mi mamá. O sea, él me decía: "Si tú le cuentas, yo voy a matar a tu mamá". O me decía: "O le va a pasar algo muy feo a tu mamá". Me amenazaba, entonces, yo con 4 o 5 años y que te digan eso, pues, obviamente te espantas y no sé, o sea, yo por eso nunca lo hablé cuando era más pequeño, porque siempre me decía lo mismo. Siempre me decía que si algo contaba, le iba a pasar algo a mi mamá, pero siempre a mi mamá, nunca a mi papá, porque Era su hijo. era su hijo, pero siempre decía: "A tu mamá le va a pasar algo si tú dices algo de esto". Y había ocasiones que me hacía más bien yo tocarlo a él, pero nunca viendo, o sea, era por debajo de las cobijas. O sea, no sabías lo que estaba pasando. No, pero yo sentía que estaba mal o me sentía como con mucho miedo en ese tiempo. Ujú. No sabía realmente qué era, pero yo sentía que estaba mal. No sé, o sea, algo en mí decía que no estaba bien y cuando yo nada más quería que ya llegara alguien como para que se acabara eso. Era como de que ya llegue mi abuelita, que ya llegue algún tío, alguna tía o que llegue mi papá, porque a veces llegaba más tarde o así, pero pues no llegaba nadie. ¿Y por cuánto tiempo siguieron ocurriendo estos episodios? Yo solo me acuerdo de 3 veces
que ocurrieron, pero no sé si ocurrieron más veces, o sea, son de las únicas 3 veces que me acuerdo, pero no sé. Mira, la semana pasada, digo, ya viste el episodio, pero la semana pasada hablamos con una psicóloga y justo nos platicaba que muchas veces la mayoría de las víctimas de violencia sexual infantil bloquean tanto ese recuerdo que lo terminan olvidando por completo. De hecho, digo, viste el primer episodio, la primer invitada no lo recordó hasta después de 10 años. O sea, bloqueas el episodio traumático, tu cerebro te protege de ello Ujú. al grado que pues no lo recuerdas. Entonces, pues no lo sé, la verdad, pero Justo como en una parte, no me acuerdo quién menciona que pensaba que todo este tiempo se lo había como imaginado, te lo he como que era un inventado. sueño, como que así. Yo un tiempo pensaba como de que pasaba eso, decía: "No, no creo que sea real, a lo mejor yo me lo estoy inventando". O sea, a lo mejor lo soñé y como que me dio miedo y ya me quedé con eso. Pero no, o sea, no sé, como que, mm, lo confirmé ya más grande cuando una vez en una plática, en mi familia, mi mamá mencionó que mi abuelo, cuando hubo varias veces que mis tías, o sea, sus hijas, habían dicho que él las tocaba, o sea, siendo, pues, sus hijas. Y ahí fue cuando yo pensé en si en algún momento le pudo haber pasado a mi hermana. O sea, porque, pues, obviamente a los 2 nos dejaban con ellos. Y, pues, fue cuando dije: "No, entonces sí, no, nunca fue un sueño, sí, realmente sí pasó esto". Y fue cuando decides, primero, ¿con quién lo hablaste primeramente? Con mi psicóloga. Con tu psicóloga, se lo confesaste. Sí. ¿Y hace cuánto fue esto? Yo empecé terapia en 2018, pero yo la empecé por mi reemplazo hormonal. Sí. Pero conforme fueron pasando las citas, como que yo sentía la necesidad de contarle eso. O sea, yo quería contarle en algún momento, pero no sabía cómo. Hasta que un día, la verdad no recuerdo bien en qué estuvo, pero llegué llorando ahí con ella. Y me dijo como de: "¿Qué te pasó? O sea, ¿qué tienes? ¿Todo bien?". Y le dije que yo ya no podía como que seguir guardando eso. Y, y ya le conté, le dije, pues, lo que había pasado, y ella fue la primera persona a la que yo le conté. O sea, te callaste esto durante más de 10 años. Sí, pues, yo en ese tiempo tenía 17 Sí, cuando yo le conté a mi psicóloga. sí. Porque, digo, entiendo que eras una niña y entiendo que existe esta amenaza de si le dices a tu mamá la voy a matar, pero ¿no sentías algún tipo de confidencia o algún tipo de hermandad con tu hermana, inclusive como para poder hablarlo o tener un acercamiento con ella? Es que, como que antes de ese tiempo, eh, no, o sea, mi hermana también se casó muy joven, se juntó más bien muy joven, como a eso de los casi cuando se fue mi papá, ella se juntó, entonces ya vivía aparte y no, como ya tenía su pareja, pues no era como que hubiera mucha comunicación y siendo yo pues un niño pequeño, como que no sé, y no había tanta como, así como que casi no hablábamos. Entonces casi yo siempre estaba solo después de que se fue mi papá, perdón. Este, entonces ella estaba aparte en su casa y mi mamá trabajando, yo me quedaba en la casa solo. Como que, no sé, como que en ese tiempo estuvo Todo extraña fue. la situación y no había mucha comunicación con ella. ¿Y cuándo es cuando decides contarlo a alguien más que no sea tu psicóloga? La siguiente persona fue mi novia de ese tiempo. Ah, Fue porque, eh, íbamos a tener relaciones y ella hizo algo que me asustó, como que me trajo a ese momento mm. y me puse así como que le dije: "Oye, no, no quiero". Y me dijo como de: "Pues, ¿por qué? ¿Qué está pasando, no?". Y yo me puse a llorar y ya le conté como, pues, lo que había pasado. Me dijo que estaba bien, que todo bien, pero, pues, seguía pasando. O sea, cada que queríamos como que tener relaciones, venía ese miedo a mí. Pero, mm, he sentido que solo es como con personas con las que formo un vínculo más grande, ¿sabes?
no sé, Mira lo que te iba a preguntar. Esto no fue tu primer acercamiento sexual. no. O sea, ya habías tenido varios acercamientos y ninguno te había traído a este momento. Ajá, Fue específicamente hasta que formaste un vínculo más grande sí, que sentiste este miedo. sí. Okey. Y cuando estabas chiquito, ¿no tenías más primos, primas o como un ambiente familiar más grande alrededor de tu abuelo? Sí, pero como, o sea, de hecho vivíamos todos como que en la misma casa. Ujú. O sea, la casa donde nosotros vivíamos era como aparte, como atrás de esa casa, pero estaban unidas. Entonces, nosotros era acá aparte y ellos en esa casa, pero como que cada quien en lo suyo. O sea, no estaban como que todos siempre, cada quien andaba en su vida allá. Eh, Y como que los que siempre estábamos era mi abuela, mi abuelo, y yo y a veces mi papá. Y de repente llegaba alguien, pero se iba, o estaban en sus cuartos, como que nunca estaban al pendiente de, pues, de no siento que ni siquiera sus hijos estaban al pendiente como para estar al pendiente de alguien más. O claro, claro, claro. ¿Y tú ibas a la escuela? sí, Okey, ¿y en la escuela tampoco sentías ningún tipo de seguridad como para poderlo hablar? no, porque de hecho, cuando estaba en la primaria también me llegó a pasar algo así con un compañero, Más grande. no de mi grado y de mi edad en ese tiempo. Eso sí nunca lo conté, nunca se lo he contado a nadie, porque como que siento que eso, o sea, sé que es importante contarlo, pero como que siento que lo que más me marcó fue eso, pero lo de mi abuelo, pero lo de la primaria siento que también estuvo un poquito, ahora que lo pienso, o sea, pues actualmente estaba raro, o sea, porque como un niño también, siendo un niño, llegar a hacer, o sea, ese tipo de cosas, porque también me tocaba, o sea, y él no me amenazaba, pero como que yo ya trayendo este historial, me daba mucho miedo, yo no sabía qué podía pasar. Claro. Y cuando entré a tercero, en esa misma escuela en la que estaba, De primaria. ajá, la maestra le pegaba a los niños. O sea, era como que, no, de hecho esa vez sí hablé, porque le pegó una vez muy feo a un niño que yo me asusté y yo ya no quería ir a la escuela. Y mi mamá como de, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres ir? No, y yo le dije, es que la maestra le pega a los niños y me da miedo. Y me sacaron de la escuela. Lo hablamos en la dirección, pero como que, no sé, en ese momento no pensé en hablar lo otro, pero me sacaron de esa escuela también pero más que nada por lo de la maestra. Sí, okey. Oye, o sea, entiendo que sentías que estaba pasando algo malo cuando te estaba pasando este abuso con tu abuelo, pero, ¿él algún día te lo planteó como: "Oye, vamos a jugar, o vamos a hacer algo así", o siempre te decía: "Solo vamos a ver la tele y acostarnos"? Bueno, de esa vez que me acuerdo, sí era así. Y hay otra donde, no sé en qué lugar estamos, pero íbamos en el carro de alguien y alguien se bajó. O sea, supongo que iba, no sé, algún tío, no recuerdo con quién íbamos, porque solo recuerdo que él me dijo que me pasara adelante con él y me sentó en sus piernas. Entonces ahí él empezó como a moverme y a tocarme. Y me seguía haciendo esta pregunta de que si me gustaba lo que estaba haciendo, y pues yo seguía sin responderle porque pues realmente no me gustaba, pero pues no sabía pues qué decirle. Y así pasó en otra ocasión, que son las veces que me acuerdo más. Pero fueron 2 veces en el auto de no sé quién era, porque no me acuerdo de quién era ese carro, pero él iba como de copiloto y yo siempre iba atrás. Entonces él me decía, cuando esta persona se bajaba, me decía que me pasaran al frente con él y hacía estas cosas. Okey. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta que le pasaba también a tu hermana? Mm, Hubo un momento en el que mi hermana tiene un hijo. Ahorita actualmente tiene 10 años, pero hubo un tiempo en que mi hermana, cuando se separó del papá de mi sobrino, Ujú. entonces se fue a vivir con nosotros. Y en ese tiempo, como que había veces que yo no la podía ayudar a cuidarle al niño. Entonces ella como que no sabía con quién dejarlo y cuando empezó a suceder eso, a mí me daba miedo que lo dejara con alguien, o sea, por esto que yo pasé. Ujú. Y yo le dije: "Oye, pero, ¿estás segura? Oye, ¿y si mejor no vas a donde tienes que ir, o si te lo llevas?", o así. Y como que ella, como de, pues
no creo que pase nada, o sea, como que así, ¿no? Y yo como que estaba muy insistente ese día que le conté. Le dije: "Oye, pero es que me da miedo", y ella así como de: "Pues, ¿por qué, no?". Y yo como que ya presentía, porque en terapia mi psicóloga me dijo que probablemente a mi hermana le había pasado igual, que porque yo no le preguntaba, pero yo no sabía cómo llegar a Abordarlo. preguntárselo. Entonces, en ese momento le dije: "Creo que tú sabes por qué no quiero que lo dejes con alguien más". Y en ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas y me puse a llorar. Y ella la empecé a ver media pálida y se me quedó viendo y empezó a llorar y me dice: "No me digas eso". Y le dije y ahí yo también me rompí porque me di cuenta de que, pues, también le había pasado. Y me acuerdo que ese día me dijo que iba a bajar a tomarse una pastilla porque se empezó a sentir mal, como que se le subió la presión o se le bajó, no sé, pero se empezó a sentir mal. Y me abrazó y estuvimos llorando un rato ahí en el cuarto, y me dijo que ella se sentía muy culpable por no salvarme de eso. Pero, pues, no, o sea, yo no la culpo, porque, pues, probablemente también tenía miedo o o no O sé. probablemente recibió las mismas amenazas, ¿no? También era una niña, ¿no sabes a qué edad le pasó a tu hermana? Nunca hemos hablado de eso porque no sé qué tan fuerte sea para ella como hablarlo, ¿sabes? Entonces, Sí. no sé. Tú sabes que aquí puedes decir lo que tú te sientas cómodo diciendo, no tienes que decir nada que no quieras, Ajá. pero qué fuerte. Me imagino que debe ser súper fuerte que exista como esta herencia familiar tan fuerte de abuso, ¿no? Porque comentas que tu abusador, que tu abuelo abusaba de sus propias hijas Ujú. cuando eran chiquitas. Ujú. Yo cuando llegué a escuchar que lo decían, o sea, de que lo comentaban de que, pues, que sí, que sí hasta manoseaba y no sé qué más le hacía a sus hijas, así como que lo Lo ha vivido, normalizaban. ajá. Entonces, ahora digo, ¿cómo con tanta confianza nos dejaban con él? Pero digo, bueno, pues, también, no sé, o sea, no defiendo a mi mamá ni nada, pero, pues, ¿con quién más nos dejaban? O sea, Sí, eran los recursos que tenían. ajá. Sí, al final creo que nadie tiene la culpa más que el mismo abusador. Yo lo he dicho aquí varias veces y creo que nadie tiene la culpa más que el propio perpetrador. Ok, entonces, pues platicas, tienes este encuentro con tu hermana y después le llegaste a decírselo a tu mamá. Sí, fue en 2022. Hicimos una carne asada familiar, mi hermana, su pareja, mi sobrino, yo con mi mejor amigo y mi novia de ese tiempo. Ese día mi mamá se había peleado con mi padrastro. Tiene una pareja, bueno, son como amigobios, pero pues se ven cada fin de semana. Entonces, pues se habían peleado ese día. Entonces mi mamá andaba como que enojada. Y todavía nosotros diciendo que íbamos a hacer una carnita asada y así como que no le pareció mucho, andaba media tensa. Y para ese tiempo yo tomaba mucho. Entonces, ese día me puse muy borracho. Y me acuerdo que mi padrastro llegó y llegó bien borracho y mamá pues enojada en la mañana y viendo que llegó borracho y borrachos nosotros, pues se enojó más. Aparte porque mi padrastro dejó la camioneta a media calle, pero no le puso el freno de mano y se le fue porque estaba medio de bajada. Se estrelló. No, entre todos ebrios, no sé cómo le hicimos, pero le corrimos y la detuvimos. Bueno, yo no, porque yo estaba abrazando a mi padrastro, porque como me está diciendo que me quería mucho, y yo sí, yo también lo quiero mucho. Y ahí bien ebrios, y pues todos rescatando la camioneta. En eso entramos porque mi mamá escuchó el relajo que estábamos haciendo afuera, y como de que, ¿qué traen? ¿Qué está pasando? Y me vio, para eso yo entré y estaba tirado atrás del sillón llorando. O sea, no me acuerdo por ¿Cómo qué llegué llegaste ahí, ahí? pero yo estaba llorando. Pero estaba llorando y llorando, y yo traía mucho sentimiento. Y me dijo: "Y ve cómo estás tú, que para qué te pones así, que siempre es lo mismo", porque en ese tiempo yo tomaba mucho. Entonces, yo le dije: "¿Quieres saber por qué estoy así? Porque siempre ando borracho, yo siempre me siento mal", y le empecé a decir como que me le puse al tiro, ¿no? Ahí. Y me acuerdo que ella estaba en su cuarto y yo le dije que si quería saber por qué yo era así.
pero siento que fue como un pretexto para decírselo. Y en ese momento estaba mi mejor amigo, mi novia de ese tiempo y mi hermana y mi mamá. O sea, estaban todos en el cuarto de mi mamá sentados en la cama, no sé por qué, en qué momento llegamos a eso, pero ahí estábamos. Y yo estaba en la puerta. Y me acuerdo que cuando le dije eso, mi mamá me dijo, pues dime. Y yo volteé y vi a mi mejor amigo, que para eso ya le había contado a mi mejor amigo, no a detalle. Y a mi novia, pues, de ese tiempo, pues también se lo había contado. Y pues mi hermana ya lo sabía. Y yo me acuerdo que volteé y los vi y mi mejor amigo me dijo como de, pues dile, porque es ahora o nunca. Nunca. Y mi novia de ese tiempo también me dijo que sí, así como que con la mirada todos me decían que sí y mi hermana me decía que no. Y yo la vi, mi hermana ya estaba llorando. Y siento feo porque siento que conté algo que quizás ella no quería contar todavía de su parte, pero siento que yo ya tenía esa necesidad de decírselo a mi mamá. Entonces le dije, ¿sabes por qué soy así? Porque tú no sabes por lo que yo he pasado. Y me dijo, ¿cómo no? Si yo te conozco bien y que no sé qué. Le dije, no, tú no me conoces bien y no sabes. Y no me acuerdo si le dije que era su culpa, la verdad no me acuerdo, pero supongo que sí, porque después ella decía que era su culpa y que no sé qué. Así me empezó a decir como de, sí, yo sé que yo tuve la culpa. Y ya luego como que yo reaccioné y le dije, no, o sea, no es tu culpa, o sea, yo sé que lo hacías porque pues no había nada más que podías hacer por nosotros, era lo que podías hacer, ¿no? Dejarnos ahí. Te creyó. Sí. Y le dije aparte, todavía por eso te digo que me siento mal, porque le dije aparte no solo me pasó a mí, también le pasó a Lupita, mi hermana. Y ella se empezó a decir que no lo podía creer, que cómo, y que porque hasta ahora se lo contamos. Y yo no, yo le dije que yo tenía mucho miedo, o sea, que yo pensé que no me iba a creer. Y me dice, ¿cómo no te voy a creer sabiendo lo que él ya hacía? Y yo dije, qué tonto, o sea, me tonteé, pero dije, pues, ¿y si ya lo sabían? O sea, puede que sí me hubieran creído, pero no sé, en ese tiempo yo pensaba que iba a pasar algo malo, que nadie me iba a creer, que aparte que no estaba 100% seguro si solo me había pasado a mí o si le había pasado a alguien más, yo no sabía, pero fue ahí cuando le dije a mi mamá. Y para este momento, después de que se separaron con tu papá, o sea, con tu mamá y tu papá, como cuando tú tenías 8 años, después de esos 8 años se rompió todo el demás esquema familiar, o sea, ya no volviste a convivir con tu familia paterna o seguiste conviviendo con tu familia paterna Ya no convivimos desde que mi papá se fue. desde los 8 años. Sí, desde los 8 años ya no volvimos a tener como que un acercamiento a ellos, porque hubo una ocasión en la que falleció un primo por parte de mi papá, un primo mío, y cuando fuimos eran puras caras, nos hacían caras, y yo, pues nosotros nunca les hicimos nada, o sea, no sé si mi papá contó algo que mi mamá le hizo, Ujú. o su versión, no sé, Claro. pero era como que nos veían mal y todo. En ese momento estaba mi abuelo y me tocó verlo en ese momento, pero como que en ese tiempo yo no, para ese tiempo yo no había contado nada. Ujú. Entonces, como que yo traté de pasar como si nada, ¿no? Como que, todo bien, aquí no pasó nada. Pero hubo otra ocasión en la que mi papá me invitó a ir al pueblo de él, creo que de mi abuelo, pero no me dijo que iba a ir él. Entonces, yo cuando me quedé de ver con mi papá, yo llegué a donde él me citó y yo vi que había un señor sentado ahí donde él me citó, pues, pero pues yo no le puse atención al señor. Ya hasta que llegó mi papá me dice, ¿cuánto tienes aquí? Ya le dije, ¿cuánto tiempo, no? Y me dice, ¿y por qué no saludaste a tu abuelo? Y cuando me dijo eso fue como que empecé a sentir, pero para eso yo ya había empezado con mi cambio hormonal físico, primero, todavía no era hormonal, era como que me había cortado el cabello, ya me vestía un poco más masculino y así, ¿no? Pero todavía no empezaba con lo hormonal. Ujú. Entonces todavía tenía un poco más rasgos más femeninos yo. Y me acuerdo que lo vi y empecé a sentir como que se me revolvió el estómago, como que me empecé a sentir mal. Y me saludó y hola, ¿cómo estás, mi niña? Y así, así como que ese tipo de comentarios que a mí me incomodaban un montón porque yo ya lo veía como con asco, la verdad. O sea, a mí me daba mucho asco verlo. Y aparte, pues como que yo no esperaba verlo todavía.
¿Esto a qué edad fue? Eso fue como a los 18, 17, más o menos. O sea, ya tenías 10 años sin verlo. Sí, ya tenía. Poco menos, a lo mejor. Por lo de mi primo, lo de creo tu- que lo había visto como 3 años antes, pero fue como de lejitos, no fue tan cerca y tener como que ese cambio de De convivir. ajá. Y entonces, ¿y qué hiciste en ese momento? Yo me acuerdo que cuando me dijo eso, o sea, fue como que hola, así, pero yo no sabía como si decirle a mi papá que no quería estar ahí, como no sabía qué. Entonces fue como que mi papá, no, pues vámonos y así. Y pues yo me fui. O sea, me fui todo ese rato, fueron como 5 o 6 horas convivir con él. Y me acuerdo que le mandé o le marqué a mi hermana cuando ya veníamos de regreso y le dije que si la podía ver. Ella estaba en casa de sus suegros y le dije que si podía llegar ahí. O sea, porque yo ya era lo que quería era llegar a un lugar, pero ya no estar con ellos. Entonces mi papá me pasó a dejar ahí. Y en cuanto llegué, entré al baño y me vomité. Y mi hermana me dice, pues, ¿qué tienes? Y le dije, es que mi papá me invitó allá y estaba mi abuelo para eso. Mi hermana ya sabía. Y me dice, mi papá. Y dice, pero pues es que mi papá no sabía. Entonces, eh, mi hermana pues estaba como que, o sea, se sintió mal porque pues me vio cómo estaba yo, ¿no? De que me puse a ese grado de vomitar o sea, estaba muy mal. Entonces, pues mi hermana se enojó y me dijo que por qué mi papá no me había dicho y le dije, pues no sé por qué no me dijo que iba a ir él. Yo pensé que solo íbamos a convivir él y yo y así, pero pues al final estaba este señor. Entonces, pues fue como que las únicas veces, ya después de ella no lo he vuelto a ver No, hasta la fecha. Y no es como que tenga ganas tampoco de verlo, porque pues sigue vivo. ok. ¿Y cuándo le dijiste a tu papá? Mm, ah, después de ahí fue cuando empecé como a alejarme de mi papá, fue cuando ya él como que me hablaba de, oye, hay que hacer esto, y yo ya como que decía, y no, ya no quiero ir, ya no quiero verlo, ya como que no es lo mismo de antes. Aparte era como que siempre nos apuraba como de, vamos a comer y ya, pues ya comimos y ya me voy, y ya tú te vas. Y así era como que, pues ya, ¿qué clase de convivencia es esa? O sea, nada más vamos a comer y ni platicábamos, nada. Entonces, como él empezó a ver este alejamiento, le dijo a mi hermana que qué onda, ¿no? Que porque yo ya no lo quería ver y así. Porque cuando yo me enfermaba, mi papá, Desaparecía. o sea, no, o sea, me decía, después de un mes ya cuando me componía, me decía, oye, ¿por qué no me hablaste para llevarte al doctor? Ah, O así, y yo, pues no, o sea, está bien, ¿sabes? Pero cuando su papá le hablaba, lo llevaba al seguro, le llevaba mandado a su casa, siempre estaba muy al pendiente de él y digo, o sea, está bien, es su papá, él lo quiere, ¿no? Pero, bueno, pero a mí, yo oía eso y a mí me molestaba, pero para eso todavía él no sabía. Entonces mi hermana le dijo, ¿sabes por qué ella no te quiere ver? Porque pasó esto. tu hermana le dijo, tú no. Mi hermana le ¿Y dijo, tú estabas ahí en ese momento? no. Ok. Dice mi hermana que fue en una llamada que tuvieron ellos, que ella le dijo, es que ella no quiere porque ve que haces este tipo de cosas, o sea, que lo ayudas y que estás como que al pendiente de él y pues esa persona hizo esto a los dos. Entonces mi papá en ese momento dijo que él estaba muy enojado y que él iba a ir no sé qué día a hablar con él y que lo iba a encarar y que él tenía en ese momento muchas ganas de matarlo. Así dijo. Pero pues fue temporal, Le duraron 5 minutos sí, las ganas. porque como a los 2, 3 meses, dijo que mi abuelo se había puesto muy mal y que lo había llevado a no sé dónde, que porque nadie le hacía caso y que él era el único que estaba siempre al pendiente de él. Y fue ahí cuando dije, no, pues, o sea, yo sé que a él quizás no le hizo nada, no sabemos, pero no es el mismo coraje quizás que yo le tengo al señor al coraje que le tiene mi papá. No sé si realmente le tengo un coraje realmente. Pues yo no sé, yo no lo puedo entender, yo no tengo idea, no conozco a tu papá, pero yo como mamá, o sea, yo soy mamá. Si se lo hacen a mi hija, o sea, yo preferiría 1000 veces que me lo hagan a mí a que se lo hagan a mi hija, ¿sabes? O sea, yo no puedo entender cómo un padre no está, o sea, muerto de coraje de que, ¿sabes? O sea, te garantizo que un papá normal debería de tener muchísimo más coraje que tú todavía, ¿sabes? O sea, no es normal. ¿Y tu papá nunca te llamó después de esto? O sea, después de que de que tu hermana le dijo por teléfono, ¿no te llamó como para decirte, oye, cómo Me mandó un estás? mensaje, ¿Qué pasó?
me dijo como de que por qué nunca le había contado. Y yo le dije, porque pensé que nunca me iban a creer. Y pues así, no recuerdo bien la conversación porque fue por mensaje. O sea, ni siquiera me dijo, oye, hay que vernos para platicar. O sea, por eso te digo que a veces siento como que no nos quiere, porque a mi sobrino, a su nieto, lo ha visto como 5 veces en su vida. en su vida. O sea, yo digo, o sea, está bien que él ya tenga su nueva vida y lo que quieras, pero pues siento que si realmente hubiera amor, o sea, así como paterno, pues estaría mínimo una vez cada tanto tiempo de, oye, ¿cómo están? No sé, ¿no se han enfermado? Algo así, no sé. Ujú. Pero no, o sea, realmente no. Y para entender un poquito, ¿cuál es el esquema familiar de tu papá? O sea, tu abuelo, tu abuela, y me comentas que tiene hermanas. Tiene hermanas y hermanos. ¿Cuántos son en total? Son 3 hermanas, creo, y 2 hermanos. O sea, son 6, contándolo a él. Sí, creo que sí. Y él es el más chiquito, el más grande, el del medio. No No sabes. sé, Ok, no sé, la verdad. ok. Es que se me hace raro porque normalmente digo, en estos esquemas familiares, pues quien termina siempre cuidando como a los papás, pues son siempre las mujeres. Se me hace raro que en este caso sea, pues tu papá quien siga al pendiente de todo esto. Pues quizás también por si les llegó a hacer algo, no es como que Claro, no se quieren acercar a él. Pero qué impresionante que a pesar de que esto ya se sabía, fíjate que hay una frase que me gusta mucho que dijo, que la escuché en un podcast de un invitado que de hecho va a venir, Ujú. pero dice, las permisiones familiares terminan, no, los secretos familiares terminan convirtiéndose en permisiones sociales, ¿no? Los secretos que se guardan en la familia terminan siendo cosas normalizadas Ujú. en la sociedad. Entonces se me hace muy cañón que el secreto del abuso de tu abuelo lo hayan mantenido tanto tiempo al grado en el que ya lo tenían tan normalizado en la familia, ¿no? De que, bueno, pues abusan a todas las niñas. Porque cuando nosotros le contamos a mi papá, él nos dijo que sí nos creía porque hace poco tiempo una de mis primas, que ya no llegué como a convivir ni a conocer tanto, había dicho en la escuela que él la había tocado y le había hecho cosas así, porque había ido con una psicóloga de ahí, de la escuela, y le había contado esto. Entonces dice papá, yo sí les creo porque tu prima fulanita contó que también le pasó. Y yo, oye, a pesar de que él supo eso, o sea, tampoco fue como que No hizo nada. no ha hecho pues nada. O sea, Sí. ¿Y nunca existió la posibilidad, nunca has pensado denunciar? una vez se lo comenté a mi psicóloga y no sé si esté ya en lo correcto o no, pero decía que por tanto tiempo que había pasado, por lo de nosotros, ya no como que iba a poder Sí. proceder, ajá, a nada. Pero a lo mejor como denunciarlo por lo que les hizo a ellas, que es más reciente, podría proceder, pero tendríamos que ir con ellas y platicar y que ellas estén dispuestas a denunciar. Ujú, Pero pues no sabemos si, como ya no tenemos contacto pues con nadie de ellas, ujú. no sé si sea, Creo que los delitos sexuales a menores, hasta hace poquito, hace muy poquito se aprobó una ley que dice que no, como que no caducan, o sea, que pueden pasar 50 años y puedes denunciar. Pero esta ley es hace poquito y realmente como funcionan todas las leyes es que en cuanto la ley se aprueba, es de aquí en adelante. mm, O sea, no es de aquí para atrás. Y los delitos sexuales me parece que transcriben como 7 años después de que sucedieron. Entonces, pues sí, ya no, desgraciadamente en la ley en México ya no transcribiría, creo, no estoy seguro, o sea, la verdad es que no estoy mm, nada actualizado en temas de leyes, pero escuché esto de la ley que aprobaron hace poquito para los delitos sexuales que todavía, que pueden ser vigentes, o sea, que lo puedes denunciar el día que sea. Ay, entonces, nunca tuvo justicia. A la fecha no tiene justicia. No. Y por la cantidad de mujeres que ha abusado, no, o sea, por lo que nosotros sabemos, pues nomás, pues lo poquito que te he contado, o sea, no sí, sabemos si alguien más en este camino se encontró con él, sí, ya sea la familia o no. sí. O O sea, sea, sus hijas, ustedes dos, tu prima, o sea, por lo menos 6, 7 mujeres han sido víctimas de él, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿quién? A la Él, fecha. Bueno, no sabes exactamente, pero más o menos. no sé cuántos años tendrá. ¿Tu papá cuántos años tiene? Mi papá tiene
48, 49 años. Tampoco sé porque no te digo, no No tienes que que Sí, sí, sí. O sea, sé pero tu nada. abuelo tiene por lo menos 70 años A actualmente. lo mejor, sí. Estaría bueno que hicieran justicia. Por lo menos que pase sus últimos años de vida en la cárcel, ¿no? Sí. Ay, entonces, consecuencias sociales no tuvo nunca. Nunca lo excluyeron de la familia, nunca le dijeron nada, nunca lo confrontaron. Según, pues, mi papá dice que él sí le dijo, pero dice que él le dice que él no hizo nada, Claro. que él no hizo nada, que él no Viene de que mente. nosotros nos lo inventamos. Sí. Oye, ¿y consideras que pues estos actos tuvieron alguna influencia o afectaron de alguna manera tu autoperspectiva como mujer, como niña? Sí, siento que sí. Y eso lo he pensado más recientemente. O sea, como que siempre traté de no verme lo suficientemente femenina, porque sentía que eso era Lo que lo atraía. ajá. Pero fíjate que ahora que empecé con mi transición, no tiene nada que ver, porque a pesar de que ya me veo físicamente como un hombre, Ujú. sigue habiendo acoso por parte de hombres. Entonces, o sea, como que en el momento en que empecé con mi transición, no lo pensaba así. Ya hasta conforme fui hablando con mi psicóloga, en un momento ella me dijo como de, ¿no crees que hayas empezado con tu transición como para borrar Esta parte. esta parte de ti? O sea, esa niña, todo eso que pasaste. Y en ese momento yo le dije que no. Pero después de mucho tiempo como que eso volvió a mí y lo empecé a pensar y dije, quizás sí. O sea, quizás sí. Sí está correlacionado. Ajá, pero hay mucho, ¿cómo se dice? Mucha controversia en el tema LGBT, porque no sé si has escuchado que varias gente dice, se hizo gay porque lo violaron, o se hizo por Sí. esto. O sea, y no quiero que piensen que es así, pero a mí me llegó a pasar eso en la cabeza, como de, puede que por este tipo de cosas yo llegué a este grado. O sea, no me arrepiento, ahorita me siento muy feliz y a gusto con lo que soy, Ujú. pero sí me llegó a pasar por la cabeza de que siento que lo hice como para borrar todo esto. Pero tú de niña, o sea, después de los 8 años que dejaste de convivir con toda tu familia paterna, porque tu papá se fue y tal, tú sí tenías actitud, o sea, de niña, a pesar de que ya no lo veías y a pesar de que ya no tenías ninguna relación, seguías teniendo o tratando de tener estas actitudes donde pues tratabas de no ser tan femenina. Sí, de hecho, hay fotos donde mi mamá me ponía vestidos y yo estaba llorando. O sea, yo estaba llorando, no me gustaba que me tomaran fotos con vestidos, nada. Y hay una donde estoy con un vestido y traigo un carrito. Estoy llorando, pero traigo un carrito. Y hay otra donde estoy bien feliz y traigo un triciclo y unos tenis de Spider-Man. Y, o sea, como que en parte digo, quizás no fue eso. Yo creo que no. Ajá, o sea, como que hay una parte de mí que a veces lo duda, pero hay otra parte que digo, no, yo siempre desde bien bebé me vi bien diferente. O sea, como que desde muy bebecito me gustó todo lo relacionado con los niños y así. O sea, entonces, como que por eso estoy como que ahí en un limbo de que no sé, mm, estoy pensando, sobrepienso a veces demasiado, Ujú. de que no sé. O sea, como que yo quisiera que no fuera por eso, pero no lo sé todavía. O sea, es como que sigo ahí Iniciaste tu transición a los 18 a los 18. cuando te lo permitieron. Sí, tenía que ser mayor de edad en ese tiempo para poder iniciar con el tratamiento. Y cuando se lo dijiste a tu familia que ibas a hacer la transición, ¿cuál fue la reacción? También estaba llorando. Yo siempre aprovechaba los momentos en que lloraba para decir las cosas Te desahogabas ahí. más fuertes. Sí. Sí, una vez también fue esa vez en que estaba mi sobrino chiquito y él tenía un Xbox. Y yo le dije que me lo prestara ese día para jugar y él me decía que no. Y yo le dije que si no me lo prestaba iba a llorar, pero obviamente de broma. Y empecé a hacer como que iba a llorar y empecé a llorar en serio. O sea, como que ya traía eso, Sí, pero ya venía días pensando como en decirlo. en decirlo, pero no sabía cómo, igual que lo otro. Y como me puse a llorar, como que dijeron, ¿qué onda si está llorando en serio? ¿Qué le pasa, no? Y me dijeron, oye,
¿estás bien? ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que en ese tiempo estaba el papá de mi sobrino, mi hermana y mi mamá. Y, y me dijeron, oye, dinos qué pasa. Y yo no podía dejar de llorar porque me empezó a dar mucho miedo de que, pero ¿cómo les digo? Y empezaron a decir, mataste a alguien, se pegaron, dinos y nosotros te ayudamos, No, o sea, no me a dar apoyen, ejemplos, me ¿no? Como, apoyen. y en una de esas mi hermana dice, no, como, creo que dijo, ¿quieres ser niño? Algo así me dijo, no me acuerdo bien la palabra que me dijo. Y yo volteé y la vi. Y como que le dije, así. Y me dice, ya lo sabíamos. Todos me dijeron así, los tres. Así como, nosotros ya sabíamos. Y yo, ¿cómo que ya sabían? Y dice, sí, o sea, todos veíamos que nunca te gustó lo que nosotros queríamos para ti, ¿no? O vestirte así o tal cosa. Siempre te notó. Y yo, pues, fue como que, ok, ya me sentí más tranquilo. Y me dijeron que ellos me ayudaban, que para investigar si cómo se hacía este procedimiento, ¿no? Como de empezar. Y mi mamá es enfermera. Entonces mi mamá me consiguió un psiquiatra en el hospital. Porque en ese tiempo se ocupaba como una carta de un psiquiatra y una de un psicólogo para llevar al endocrinólogo, porque no sé si llegaste a ver que estaba como tachado como una enfermedad mental hace unos años. Que el querer El traicionar. ser trans en algunos países lo tachaban como una enfermedad mental. Entonces te pedían como esos requisitos de que tienes que llevar no sé cuánto tiempo en psiquiatría y en psicología para saber que realmente es algo que quieres, ¿sabes? Ujú. Entonces fue como inicié ok, mi mamá me ayudó con el psiquiatra y mi hermana me ayudó con la psicóloga y ya el endocrinólogo ya fue después, ya lo buscamos entre mi hermana y yo, creo. Y pues así fue que comencé. Qué bueno que te apoyaron desde el inicio. ¿Y todo tu mundo fue así? O sea, ¿todos te apoyaron? ¿O te sentiste rechazado por parte de algunas personas o excluido por parte de algunas? Mm, Me alejé de alguna familia porque siempre era como que me veían como la rara. Decían, es que se viste raro, no estudió, o sea, llegué hasta la secundaria. No la terminé, pero por mis inseguridades al usar vestidos y cosas así. Siempre llevaba los uniformes de física porque no me gustaba llevar los vestidos y cosas así. Entonces, era eso y que siempre andaba como que sobrepensando y nunca ponía atención. Y siempre era como que citaban a mi papá, porque mi papá era el que en ese tiempo iba a las juntas, porque mi mamá estaba ocupada en el trabajo. Entonces, siempre fue ahí como que algo, entonces yo decidí mejor no seguir con la escuela porque no sabía qué me pasaba. ¿Sabes? Siempre estaba como que en otro lado menos en la escuela. Y el resto de tu círculo social, o sea, tenías amigos, amigas que no supieran, o sea, antes de que dijeras que eras una transición, que ya no querías ser mujer. No, todos ya veían. Todos lo sabían, sí, menos yo. Yo era como el que pensaba que nadie sabía, pero ya todos sabían. Como que todos me recibieron bien. Mi papá es complicado hasta la fecha, porque me sigue hablando con pronombres femeninos y con mi nombre, pues, de nacimiento y todo. Y ya se lo he comentado varias veces, pero pues quizás porque como no nos frecuentamos tanto, ya hace un poquito el intento, pero de repente sí sigue como que ahí cuando nos vemos sí me sigue diciendo hija o cosas así, pero trato también no ser Tajante. tan duro con él. Ujú. Bueno, la verdad es que, o sea, alguien que aceptó a un abusador y lo aceptó durante tantos años, o sea, porque si tu mamá sabía que abusaba de sus hijas y no era, o sea, tu mamá no tenía nada que ver, no era familiar de este señor, pero ella sabía que abusaba de sus propias hijas, seguro tu papá sabía que abusaba de sus hermanas, o sea, no era un secreto de Estado, ¿sabes? O sea, era un secreto, pero como que entre voces, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que si alguien que sigue estando del lado de un abusador a la fecha, dudo mucho que pueda entender algo tan complejo como una transición de género, ¿no? Pues quién sabe, luego aceptan unas cosas, pero otras no. Ujú, Las ven peor que eso. ujú, ujú. Ok, muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras platicarnos? ¿Algo más que quieras agregar?
No, no sé, creo que no, no sé. Quisieras platicarnos si has vivido algún tipo de, o sea, entiendo que en tu círculo y en tu familia cercana, cuando saliste, no hubo, porque todo el mundo lo veía venir, como que todo el mundo lo sabía, pero fuera de ellos, o sea, en la calle, en las cuestiones sociales, ¿no sientes algún tipo de violencia o discriminación actualmente? Mm, fíjate que nunca he así como discriminación, no, porque siempre me veían como niño, o sea, como que siempre pensaban más bien que era un niño, como un muchachito, como Ujú, un adolescente, ujú, y como que pasaba como niño y rara vez como mujer, pero hubo un tiempo en el que mi mamá como que decía: "No, no, no es un niño, es una niña", pero antes de que yo le dijera, entonces ahí como que se ponía tensa la cosa y la gente ya me empezaba a ver como feo y así, como ujú. que decían: "Ah, pues ha de ser lesbiana", y así como que te miraban feo, pero pues nunca como que me afectó eso, o sea, como que yo lo veía como normal, como que sabía que me iban a juzgar, Ujú. porque pues así es la gente, Sí, seas de cualquier forma, siempre te te van van a a juzgar. juzgar. Oye, y dejaste terapia psicológica en 2023, pero ¿sientes que avanzaste o sientes que de alguna manera pudiste dejar en el pasado? Porque sé que superar nunca lo vas a poder superar, o sea, ni tu cuerpo mismo, y tú lo dijiste, o sea, Sí. cuando tienes alguna situación que te traiga recuerdos, siempre te va a traer recuerdos del abuso, pero ¿sientes que lo trabajaste lo suficiente como para poder vivir? Eh, me sigue costando mucho en todo, o sea, de repente hay muchas cosas que me lo recuerdan, muchas cosas, o sea, a veces en la calle, cositas simples como que hacen que me acuerde, o personas que se parecen a esta persona, o cosas así, o sea, cualquier cosa es como que de repente vuelve y me empiezo a sentir como asustado, Ujú. como no sé, o sea, pero no sé cómo, sé que esa sensación nunca la voy a borrar, y me da mucho coraje porque es como, tengo que vivir con eso, Sí, pero pero no, o sea, no sé. pues eres un sobreviviente. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas tenido la confianza y que vengas a contarnos tu historia en este espacio, porque sé que no es nada fácil. Siento que te costó en algunos pedazos, inclusive Sí. como hablar. Sentí como que la voz se te tenías un nudo en la garganta y te agradezco mucho que tengas la confianza y que vengas a compartir este espacio porque creo que, pues así como tú encontraste el podcast, gracias a un testimonio, creo que va a haber muchísimas personas que se vayan a sentir identificados con tu caso y esa es la idea, ¿no? Darnos cuenta que esto no es un caso aislado, que es un tema que le pasa a prácticamente todas las mujeres del mundo. La estadística en México dice que el 47 punto algo de las mujeres han reportado violencia sexual, pero de eso, de que reporten a que realmente sean los números reales, pues no es ni cercano. Son 9 de cada 10 mujeres que vivimos violencia sexual en algún punto de nuestra vida. Entonces, es algo tan fuerte y tan normalizado y tan poco hablado, porque es incómodo hablarlo, porque es incómodo escucharlo, porque es incómodo vulnerarse, suena raro, pero bueno, entendieron el punto. Ajá. Entonces, pues agradezco muchísimo y agradezco que estés aquí. No, pues gracias también a ti por el espacio, el tiempo. Sí. Bueno, espero que nadie tome repercusiones como las amenazas que tenía. Supongo que nunca hubo repercusiones, ¿no? Después de que se lo dijiste a tu mamá, nunca cumplió evidentemente sus amenazas ni nada por el estilo. Qué bueno, qué bueno. Nunca quiso tampoco acercarse a ti. Después de que lo hablamos y así, Sí. no, Mm, no, nunca. ok. Bueno, pues no queda nada más que hacer conciencia, que tratar de reflexionar y que tratar de no normalizar esto para que no siga sucediendo, ¿no? Justo así como tú trataste de cuidar tanto a tu sobrino, que no lo dejaran con él o que no lo dejaran con nadie, creo que es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Creo que cuidar a las infancias es algo súper importante y de verdad que nadie debería de vivir lo que viviste. Nadie debería de vivir lo que tu hermana vivió, lo que la mayoría de las mujeres vivimos. O sea, no es normal y hay que hablarlo. Pero bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el sexto episodio.
y los invito a que compartan, a que nos sigan, a que se suscriban, a que le den like, nos apoyan muchísimo a que esto siga difundiéndose y siga llegando a la mayor cantidad de gente posible, que es el objetivo